Estamos todos reunidos acá porque debido a que hay una crisis en ciernes en Europa, la presencia de Napoleón invadió a la madre patria, España, y puso preso a nuestro rey Fernando VII, y en su lugar la resistencia española, encabezada por la Junta Central de Sevilla, nos enteramos hace 7 días que cayó, que no existe más. Ante las medidas pesimistas que nos llegan del continente, es momento, ¿no? Acá muchos vecinos sintieron la necesidad de comunicarse con el virrey Cisneros para plantear que hace falta que se tome una decisión colectiva entre los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires para decidir sobre el gobierno de nuestras tierras. ¿Qué hacemos con el gobierno local? Por eso esta reunión, este cabildo, con representantes del sector económico, del sector español, de la iglesia, de prohombres de nuestra tierra, como San Martín y Belgrano, para que den su opinión y podamos llegar a una conclusión y luego poder votar entre todos y tomar una decisión democrática. A partir de ahora empezamos con el debate. Yo voy a ceder la palabra a cada uno de ustedes, en orden van a poder exponer. En primer lugar, a los representantes de nuestro general Cornelio Saavedra, aquí presente, van a dar su punto de vista respecto a qué tenemos que hacer en estas circunstancias. Es un honor para mí participar de un cabildo abierto donde se abren posibilidades democráticas para superar la diversidad militar que sufre España. Nosotros conocemos lo que significa ser avasallados por una potencia extranjera como Inglaterra, que intentó invadirnos 2 veces. La primera tuvo un éxito breve, pero en la segunda estuvimos preparados gracias a la formación de milicias populares que el pueblo salió a defender su tierra. Ante la caída del rey, el poder soberano vuelve al pueblo, tal como señala la doctrina de Francisco de Victoria y Francisco Suárez. El poder absoluto no tiene fuente divina, sino que regresa a la comunidad. En virtud de esto debemos ser claros en que la autoridad del virrey Cisneros debe cesar y que un nuevo gobierno, una nueva autoridad con el consenso de la comunidad debe surgir en esta parte del mundo. Mi voz es voz de las milicias de ese pueblo militarizado que resistió a la invasión extranjera y tiene conciencia de sus propias fuerzas y por lo tanto que tiene una voz propia. Los hombres y mujeres deben tener claros sus objetivos cuando reina la confusión y todo parece perdido. Por eso debemos ser conscientes de la tarea patriótica que nos convoca hoy en este cabildo abierto. Son válidas todas las discusiones y los debates, pero debe prevalecer un sentido común que es la destitución del virrey y la creación de un nuevo gobierno. Muchas gracias. Vengo hasta aquí con esperanza de hallar la mejor solución ante la crisis desatada por la invasión napoleónica de España y el cautiverio de Fernando VII. Soy abogado y bien podría quedarme haciendo actividades profesionales, pero pretendo involucrarme en gobierno de mi país y de sus habitantes. Es trágica la prisión de Fernando VII y no podemos lograr que se revierta. En este caso de crisis y sin ninguna representatividad en la península, sin rey y sin Junta Central de Sevilla, el poder, la soberanía regresa al pueblo. Por lo tanto, debemos ser claros en la estrategia que debemos llevar adelante. Tenemos que constituir un gobierno propio local hasta que nuestro rey Fernando regrese al poder. Pero si esta circunstancia no cambia, propongo la constitución de una monarquía local de carácter incaico, es decir, convocar a un descendiente de los incas, pueblo anterior a la conquista española, y coronarlo como rey. Pues así tendremos un gobierno legítimo, avalado localmente, que pueda hacer frente a cualquier desafío o interpelación internacional. Te pongo el sistema monárquico porque en Europa existen monarquías y creo firmemente que compartir un mismo sistema daremos garantía de confianza a los reyes europeos de nuestras intenciones y propósitos. Mi compromiso inquebrantable con la libertad de los pueblos de América y mi deseo que las autoridades que surjan de esta reunión dispongan de mis personas para llevar las tareas que crean convenientes y donde yo pueda ser útil, abandono toda ambición personal, profesión y riquezas para dedicar mis esfuerzos a la constitución de un gobierno sano que represente al pueblo. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra los representantes de la iglesia, en manos del representante concretamente del obispo Luis Riega. Primero, agradecer la invitación a la Iglesia por parte de las autoridades del Cabildo a esta reunión para decidir nuestro futuro en vista de los hechos militares adversos en la península española. Quiero recordar a los presentes que el rey sigue siendo Fernando VII. Sabemos que está preso a manos del emperador Napoleón y que dejó a su hermano José en su lugar, un usurpador. Pero ¿cuál fue la reacción de cada pueblo de España? Fue crear juntas locales que enseguida se organizaron para pelear contra el invasor francés.
Luego se unificaron en la Junta Central de Sevilla hace 2 años, y ahora sabemos que esta junta ya no existe más. Quiero enfatizar el derecho divino que posee nuestro rey Fernando a una expresión. Ese derecho establece claramente que sus acciones deben ser reportadas únicamente a Dios, porque su poder viene precisamente del Supremo. La autoridad es el rey Baltasar Cisneros, designado por Fernando, y aún creciendo la libertad debemos respetar su decisión. Quiero enfatizar la necesidad de que nuestro virrey continúe en funciones hasta que la situación en la península ibérica se aclare y podamos ser libres del tirano de Napoleón. Y así volver al orden natural de las cosas, antes de que la crisis se desatara. Muchas gracias. Sí, acá tenemos los representantes del estanciero Juan Manuel de Rosas que quieren dar su opinión al respecto. Me presento aquí como representante del estanciero Juan Manuel de Rosas. Quiero expresar mis buenas intenciones en esta reunión en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Es positivo que los vecinos de la ciudad decidan ante una situación externa dramática en Europa, pero quiero dejar acá planteado que la campaña bonaerense también forma parte de la toma de decisiones. Para la producción agropecuaria en particular, el ganado se necesitan condiciones de estabilidad política como mínimo. Además, estamos pendientes del clima que a veces nos beneficia y otras veces nos castiga con dureza. La cantidad de cabezas de animales no puede soportar un conflicto armado que sabemos que necesita de hombres y mujeres dedicados a la guerra, que los sustrae de sus labores campesinas y por supuesto surge la necesidad de alimento. Por eso pretendo tener la voz de mi patrón Juan Manuel de Rosas de la campaña bonaerense para decir las decisiones que tomen y alcancen un consenso aquí en la ciudad, pero también en la campaña, que es preciso tomar decisiones firmes pero consensuadas, para no perder lo que se ha logrado hasta aquí, en el desarrollo de las actividades económicas y mantener la frontera con el Indio. Bien, tienen la palabra los representantes del General San Martín. Quiero expresar mi alegría que se produzca este encuentro participativo con la comunidad donde todas las opiniones pueden concederse y pueden tomar las mejores decisiones. Son las palabras que mi general de San Martín me pidió exponer en esta reunión. En Europa la situación es adversa para quienes peleen por la libertad y el autogobierno. Napoleón Bonaparte impone su voluntad y en España dejó a su hermano. José Bonaparte, para oprimir y dejar sin voz a los españoles, el rey Fernando VII está preso y la Junta General de Sevilla ha sido derrotada militarmente. Me parece correcto que se tome una decisión sobre las autoridades locales, precisamente sobre el rey Cisneros. Pero quiero plantearles que cualquier decisión que tomen debe ser consensuada con los pueblos de las otras ciudades del Virreinato del Río de la Plata. Lejos estoy de cualquier arrebato revolucionario. Mi fe se deposita en el sentir de los pueblos, en posturas que los que llevan a la felicidad, y para eso hay que trazar un camino para que esas metas se alcancen. La patria americana necesita objetivos claros, iniciar un camino de libertad y autonomía y más adelante de independencia, aunque ya estoy adelantándome unos pasos. Los americanos debemos estar unidos, por eso he puesto el consenso local para tomar las mejores decisiones. La decisión que se tome en esta reunión hará eco en todo el continente americano. El camino de la revolución e independencia de estas tierras y alejamos de todo dominio español. El futuro se construye a partir de hoy. Muchas gracias. Continuamos con esta asamblea. Ahora tienen la palabra los representantes de Mariano Moreno. Por favor. Vecinos de Buenos Aires, es importante que en esta reunión tengamos claro qué es lo que debemos hacer y cómo hacerlo. España ya no existe. El rey Fernando VII está preso por Napoleón. La Junta Central de Sevilla ha sido derrotada, según nos dicen las noticias que llegaron hace menos de una semana al puerto de Buenos Aires. Queda un insignificante consejo de regencia en Cádiz. Ante la falta del monarca, la soberanía vuelve al pueblo. Es por eso que debemos tomar las decisiones audaces y rápidas. El gobierno debe representar a los intereses del pueblo de Buenos Aires. Es tiempo de cambiar los privilegios que tienen los españoles, es decir, los peninsulares, para el acceso de los cargos públicos y permitir que los criollos y los nacidos en América tengan esa misma posibilidad. Propongo que Cisneros sea destituido y se elija un nuevo gobierno. El virrey no tiene legitimidad. Ante la crisis política en Europa es imprescindible que el pueblo resuma su responsabilidad para determinar quién lo gobierna.
No existen más privilegios ni mandatos divinos. Por eso celebro esta reunión en este cabildo abierto y nos insto a tomar decisiones que significan un cambio para nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, continuando con esta importante reunión, es justo escuchar a los representantes de los comerciantes españoles, los peninsulares, que están arraigados hace muchos años en estas tierras y tienen cosas que decir. Adelante. En estas tierras americanas existe un orden legal que es el que representa al rey Fernando VII en España y continúa con la Junta Central de Sevilla que nombró a nuestro virrey Cisneros. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para decir qué hacer con el gobierno local? Ya existe una ley y normas que permiten la convivencia entre españoles y criollos y que regulan las relaciones con indígenas y esclavos. Quiero dejar en claro el orden representado por el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Hacer cambios desesperados o influenciados por la crisis de Europa solo causará más crisis entre nosotros. Respetemos a la autoridad, roguemos porque Napoleón suelte de sus manos a nuestra amada España. Vivamos nuestra vida cotidianamente, satisfaciendo nuestras necesidades con el próspero comercio que tenemos con la península de Cádiz. Muchas gracias. Y siguiendo con este congreso, es válido y es necesario, imprescindible, contar con la opinión de la autoridad máxima de nuestras tierras, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, porque es de su autoridad la que queremos escuchar cómo él interpreta los sucesos en España y qué piensa acerca de cómo debemos actuar en este momento. Así que escuchemos atentamente la palabra del virrey. Bueno, gracias por dejarme participar de esta reunión en donde la voz del pueblo tiene más peso que mi propia autoridad. Del momento en que la noticia de que España fue atacada por Napoleón y que la Junta de Sevilla no existe más, muchos preguntan qué hacer. La situación en Cádiz es grave y muchos vecinos exigen que se tomen medidas locales, cambiando las autoridades de estas tierras. Yo como virrey expreso mi opinión para que se tome la mejor decisión. Es hora de madurar y de no agraviar más la situación. Hay que confiar en quienes tienen más experiencia en estas situaciones similares. Debemos pensar con calma y tomar la mejor decisión. Por eso, pido a todos los aquí presentes que lleven mi mensaje al pueblo del Virreinato del Río de la Plata. Tomen las mejores decisiones para gobernar estas tierras con orden ante la incertidumbre en la que vivimos. Muchas gracias. Fue muy interesante haber escuchado todas las opiniones en este único cabildo abierto producido por la grave crisis que hay en el continente europeo. Por eso, nuestra intención es, a través del voto, decidir qué hacemos con el gobierno de nuestras tierras. Pido por favor, quienes están a favor de la continuidad de nuestro virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, que levanten la mano, por favor. Muy bien. Ahora, a continuación, solicito quienes están en contra de la continuidad del virrey y formar un gobierno propio, levanten la mano, por favor. Bien, la mayoría habló. El virrey Cisneros va a ser destituido de su cargo y vamos a formar un gobierno propio en estas tierras. Hemos hablado. ¡Viva la patria! ¡Viva!